¿Qué tal, alumnos? El tema que vamos a desarrollar es la división del derecho tributario y por lo menos lo podemos hacer en 5 ramas o 5 fases o 5 áreas. La primera, el derecho tributario sustantivo. Es aquel que establece el conjunto de derechos y obligaciones para el contribuyente y para el Estado. La segunda rama, el derecho tributario adjetivo o lo que conocemos, por ejemplo, en penal o en civil, el derecho tributario procesal o adjetivo. Ese es el conjunto de normas que establecen los procedimientos, las formas o las maneras de cómo ejercer nuestros derechos y cómo cumplir nuestras obligaciones. De igual manera, para el Estado. Es decir, va a ser el mecanismo que el Estado va a utilizar para exigirle al contribuyente estos derechos y estas obligaciones. Tercera rama, el derecho tributario administrativo. Va a ser el conjunto de normas que establecen las facultades o las atribuciones que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria en su actuar como recaudador. Es decir, cuáles van a ser esas atribuciones o esas facultades que le permite la ley. Como por ejemplo, una de ellas es sancionar administrativamente las infracciones que cometan los contribuyentes. Entonces, es importante conocer esta rama del derecho tributario porque nos establece cuáles son los límites de la SAT. Por ejemplo, la SAT nos puede solicitar facturas, libros contables, toda la información necesaria para establecer que los contribuyentes hayamos pagado los tributos conforme a la ley. La cuarta clasificación o división del derecho tributario es el derecho tributario penal. Y este es el conjunto de normas que regulan los delitos y las faltas en materia tributaria. Es decir, estas normas van a regular cómo los jueces van a conocer esos delitos o esas infracciones que constituyen ilícitos tributarios, como por ejemplo la defraudación tributaria, el contrabando. Entonces, tenemos que tener claro que en esta fase serán los jueces en materia penal los que conozcan sobre estos casos. Por lo tanto, es importante saber también cuando estamos frente a una infracción administrativa, pero también cuando estamos frente a un ilícito tributario, ya sea un delito o una falta, porque el competente para conocerlo será un juez del ramo penal. Y por último, tenemos el derecho tributario constitucional. Es el conjunto de normas que están establecidas dentro de la Constitución y que establecen cuáles son nuestros derechos como contribuyentes, es decir, cuáles son los límites que la Constitución le ha puesto al Estado en materia tributaria. Pero además, las 2 herramientas principales para la defensa de los derechos constitucionales, que son, primero, el amparo, porque el amparo nos va a proteger de cualquier violación a los derechos humanos. Y segundo, en materia tributaria, por ejemplo, por supuesto. Y segundo, la inconstitucionalidad general o parcial, o en caso concreto. Entonces, recapitulando, tenemos la división del derecho tributario. Primero, derecho tributario sustantivo. Segundo, derecho tributario adjetivo o procesal. Tercero, derecho tributario administrativo. Cuarto, derecho tributario penal. Y por último, derecho tributario constitucional. Hasta luego.